En este ejemplo, la idea es determinar si el polinomio es de Hurwitz o no y escribir su correspondiente fracción continuada. El polinomio a evaluar será entonces P de S, que será igual a 5 a la 4 más 5S cubo más 7S cuadrado más 5S más 4. La idea es hacer uso del criterio de Routh-Hurwitz, la creación de la matriz, para determinar si el polinomio es de Hurwitz o no. Para la creación de la matriz, entonces tendremos la primera fila de la matriz que corresponderá a los elementos 1, 7 y 4, que corresponde a los coeficientes de los elementos pares del polinomio. Para la segunda fila tendremos entonces los elementos 5, 5, que corresponde a los coeficientes de los elementos impares del polinomio, y rellenamos la fila con un 0. Para el cálculo de las siguientes filas, entonces realizamos la ecuación planteada para el criterio de Routh-Hurwitz. En este caso, entonces el primer elemento de la tercera fila corresponderá a realizar la operación 5 por 7 menos 1 por 5 dividido en el pivote, que será 5. El resultado de esta operación será entonces 6, que será el primer elemento de la tercera fila. Lo mismo hacemos para el segundo elemento de esa tercera fila. La operación será entonces 5 por 4 menos 1 por 0 dividido en el mismo pivote, que será 5, y el resultado será 4. El siguiente elemento será 0 como relleno para completar dicha fila. Repitiendo esta operación para la cuarta y quinta fila, obtendremos entonces los coeficientes 5 tercios y rellenamos con 0, y para la última fila tenemos el primer elemento como 4 y rellenamos con 0. Ese sería entonces el cálculo del arreglo de Routh-Hurwitz, y a partir del cual podremos determinar si el polinomio es de Hurwitz, teniendo en cuenta que todos los primeros elementos de las filas, es decir, la primera columna, son todos positivos. Para este caso podemos entonces determinar que el polinomio es de Hurwitz porque vemos que todos los elementos 1, 5, 6, 5 tercios y 4 son positivos. Para el cálculo de la fracción continuada podemos basarnos en ese arreglo de Routh-Hurwitz para calcular la fracción continuada. Lo que tenemos que hacer es crear cocientes entre los elementos de la primera columna. Esto es, el primer cociente de nuestra fracción continuada será el primer elemento de la primera fila, en este caso 1, con el primer elemento de la segunda fila, en este caso 5. Tendremos entonces que el cociente será un quinto. Repitiendo esto para los siguientes elementos, tendremos que los siguientes coeficientes serán 5 sextos, luego tendremos 6 dividido en 5 tercios, lo que nos lleva a obtener 18 quintos, y finalmente 5 tercios dividido en 4, lo que nos lleva a obtener 5 doceavos como el último coeficiente de la fracción continuada. Podemos decir cómo interpretar esta matriz de Routh-Hurwitz. Lo que podemos decir es que si todos los elementos de la primera columna son positivos, el polinomio es de Hurwitz, es decir, todas las raíces estarán al lado izquierdo del eje imaginario, por tanto tendremos un sistema estable. Asimismo, por cada cambio de signo en esa primera columna, podemos decir que hay una raíz a la derecha del eje imaginario. En este caso, si al menos hay una raíz de este tipo, diremos que el sistema es inestable y por tanto el polinomio no será de Hurwitz. Cuando en la primera columna aparece un 0 intercalado entre dos valores positivos, esto quiere decir que hay raíces sobre el eje imaginario y en consecuencia el sistema será estable pero marginalmente. Finalmente, como vimos, entonces los coeficientes de la fracción continuada se calculan fácilmente como las relaciones entre los coeficientes de las primeras filas o los coeficientes de la primera columna de la matriz de Routh-Hurwitz calculada.